aprovechando la presencia del doctor López Morales, quisimos presentar también su libro que fue ganador muy recientemente. Ahora en la Feria de Guadalajara se entregó la segunda edición del premio Isabel Polanco de ensayo, que el doctor López Morales ganó con este libro que vamos a presentar, y para ello contamos también con unos presentadores de lujo, el doctor Moreno de Alba y la doctora Concepción Compán. Voy a dar entonces la palabra al doctor Moreno de Alba. Gracias, maestro. Muy buenos días, tengan ustedes. Formé parte del jurado, también la doctora Compán en Concepción, aunque ella cómodamente desde Nueva York, creo, ¿de dónde estaba? Pero bueno, yo sí estaba en Guadalajara, que fue la reunión del tribunal. Estaba presidida por el expresidente Lagos de Chile, persona cultísima, y que tuvimos muy grata experiencia con él como presidente de este jurado. Bueno, pues entonces digo, formé parte del jurado que otorgó el premio de ensayo Isabel Polanco, correspondiente a 2010, ese año dedicado exclusivamente a trabajos sobre la lengua española. Fue relativamente fácil ponerse de acuerdo en que merecía la distinción el que después supimos, obviamente había seudónimos, el que después supimos había enviado con seudónimo Humberto López Morales, y que apenas pocos meses después aparecería publicado con el prestigioso sello editorial de Taurus y con el título de Andadura del Español por el Mundo. Por tanto, ahora que se me ha dado el grato encargo de presentar el libro, me bastó volver a revisar algunos de los pasajes de la obra que en mecanografía había leído muy cuidadosamente a mediados del año pasado. Comienzo señalando que, según el diccionario, un ensayo es un escrito en el que el autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Hay naturalmente otros muchos rasgos: una voluntad artística de estilo, así como una buena dosis de subjetividad, pues estrictamente el ensayista pretende no solo informar, sino también persuadir y convencer. El ensayo es una cala profunda sobre un tema que, desde luego, no se pretende agotar. Es una reflexión desde la personal perspectiva del autor. Presenta las ideas en su gestación e invita al lector a seguir profundizando con su propio pensamiento. El ensayo está, por todo ello, muy lejos del dogmatismo. El autor de un ensayo no se dirige al especialista, le interesa la totalidad de lectores cultos. A lo largo de su trabajo, el ensayista incurre voluntariamente en digresiones que enriquecen el tratamiento del tema general, digresiones que en algo asemejan el texto a la comunicación oral. El asunto de un ensayo generalmente es de actualidad. Por su parte, el lector de un ensayo debe ser particularmente activo, participante. Además, algo muy importante, un ensayo es una forma de pensar. En un ensayo buscamos ciertamente las ideas,
pero también la forma literaria, el estilo personal del ensayista. Mucho más podría decirse sobre lo que es un ensayo. Quiero, sin embargo, intentar explicar dentro de las limitaciones de esta sencilla presentación algunas peculiaridades no del ensayo en general, sino de este largo ensayo en particular, de este libro que hoy se presenta. Me detengo en lo que acabo de decir, largo ensayo. No pocas definiciones del género ensayo incluyen entre sus rasgos el de su relativa brevedad. No veo por qué un ensayo tenga que ser breve. No es esta, en mi opinión, una característica definitoria. La materia de que trata, obviamente, requiere espacio, en donde sí notamos la subjetividad necesaria, por otra parte, en todo ensayo, es en la diversidad de subtemas y asimismo en la diferente dimensión de los capítulos. Hay desde luego un tema general, anunciado de alguna manera en el título del libro, esa andadura del español por el mundo. Lo primero que permite pensar es que estamos ante un ensayo que nos va a hablar de la expansión de la lengua española, no solo por el mundo, como el título señala, sino también en alguna medida de los cambios que ha experimentado al paso de los siglos. Este nuevo libro de Humberto López Morales es una deliciosa historia externa de la lengua española. Recordemos que don Rafael Lapesa distinguía dos tipos de historias de la lengua, la interna y la externa. En la interna se explican los cambios que en su propio sistema ha sufrido la lengua a través del tiempo. La externa se detiene en el análisis de todas las circunstancias que están alrededor y dan luz al formidable fenómeno de la propagación de una lengua por diversos territorios. Un buen ejemplo de historia interna de nuestra lengua podría ser el manual de Menéndez Pidal. En la historia del propio Lapesa se da un atinado equilibrio de historia interna y externa. En la externa se expresan las relaciones entre historia, en su sentido más amplio y abarcador, y lengua, entre geografía y lengua, entre cultura y lengua. Las fechas, los nombres propios, los sucesos importantes del desarrollo de la humanidad, los descubrimientos, las conquistas, la economía, etc., no son de incumbencia de la historia interna de una lengua. Son ingredientes indispensables, por lo contrario, en una historia externa. El premiado ensayo que estamos presentando es, todos lo habrán adivinado, una excelente historia externa de la lengua española. Pero no solo. De hecho, a asuntos de estricta historia externa del español dedica el autor solo la primera parte del libro, titulada Una mirada al pasado. Son 7 los capítulos que lo integran. En los 3 primeros se tratan las dos grandes expansiones del español. Primero, cuando ocupa la casi totalidad de la península ibérica, es decir, cuando deja de ser castellano para convertirse en español. Después, la segunda gran propagación, cuando llega a América, capítulo 2, y cuando se extiende a lo largo y ancho de este continente, capítulo 3. En los siguientes 2 capítulos se analizan con detalle las relaciones que la nueva modalidad de la lengua española establece a lo largo de los siglos coloniales, por una parte con el español de la metrópoli europea, el capítulo 4, y por otra con las lenguas indígenas americanas, capítulo 5.
reserva el capítulo 6 a la importante presencia de la cultura y de las lenguas africanas, de algunas de ellas, en territorio americano. En el último capítulo de esta primera parte, da cuenta el autor de la expansión del español, ahora desde América a Filipinas, y finalmente analiza la razón de la presencia de nuestra lengua en el ahora independiente país africano de Guinea Ecuatorial. En la segunda parte del libro, más amplia que la primera, con 12 capítulos, López Morales estudia la situación actual. En la primera se siente sobre todo la pluma del filólogo, del historiador de la lengua. En la segunda prevalece el punto de vista del sociolingüista. Hago aquí un paréntesis para recordar a ustedes que a lo largo de su vida el autor de este gran ensayo ha practicado la filología y la lingüística desde diversos ángulos, sobre la base de distintas disciplinas. En sus comienzos trabajó con excelencia el teatro medieval y clásico. Prestó atención poco después a temas dialectales. En ese terreno destacan, en mi opinión, sus trabajos relacionados con las hablas cubanas y en general antillanas, en particular a su fonología y fonética. Orientó su interés después a la gramática generativa y al variacionismo. Examinó las posibilidades de aplicar los principios teóricos de la gramática generativo-transformacional y del variacionismo a la dialectología. Temas de disponibilidad léxica ocuparon su tiempo y siguen ocupándolo todavía hoy. Su interés por la lexicografía y por los diccionarios no son recientes. La publicación apenas el año pasado de su impresionante diccionario de americanismos es en alguna medida un resultado más, quizá también el más importante, de sus múltiples investigaciones sobre diccionarios. Recuerdo en particular sus trabajos sobre Malaret. Sin embargo, desde hace ya varios años, con excelentes frutos, ha orientado sus intereses hacia el apasionante terreno de la sociolingüística. Basta citar su ya clásica obra sociolingüística, número 70 de los manuales de la Biblioteca Románica Hispánica, de la emblemática editorial Gredos, cuya primera edición, a la que seguirían varias más, vio la luz en 1989. Pues bien, la segunda parte de esta andadura del español que estamos presentando se caracteriza, en mi opinión, porque lejos de limitarse a los números alegres de hispanohablantes del mundo, a lo que se reducen muchos de los estudios sobre la situación del español en el mundo, López Morales ofrece una visión muy personal del asunto y, como dije, con un ingrediente sociolingüístico que lo enriquece sobremanera. Explica, por ejemplo, en uno de los capítulos, la situación lingüística que prevalece hoy en España, un verdadero mosaico de sumo interés para el investigador. El extenso capítulo 11 está dedicado al español en los Estados Unidos. Si hay un hispanista que conoce como pocos el tema, es precisamente Humberto López Morales. Hay que recordar, nuevo paréntesis, que apenas en 2008 el Instituto Cervantes y Santillana publicaron la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos, obra de poco menos de 1.200 páginas, ahora ya indispensable, coordinada precisamente por López Morales. Explicable resulta entonces la importancia y la originalidad de este capítulo del libro titulado La Era de la Migración, en el que se atiende a asuntos de primordial interés: la demografía, la historia de las migraciones de hispanohablantes a los Estados Unidos, la aculturación, el discutido concepto de comunidad hispana, la lealtad lingüística, los aspectos legales, el problema del US English First y del English Only, la enseñanza del español,
la enseñanza bilingüe preuniversitaria, etc. Para tratar con la debida responsabilidad de asuntos tan serios, se requiere por una parte un cúmulo de información y por otra una formación sociolingüística que permita ordenarla, jerarquizarla y explicarla. Esa información y esa formación la tiene como pocos López Morales. Se completa la segunda parte con una interesante colección de textos referentes a la variación del español, con especial atención al habla de las grandes ciudades y a las zonas de frontera como Puerto Rico. También hay capítulos referentes al futuro del español. Se tiende más a la unidad esencial que a la diversidad. El importante papel de las academias y de su política panhispánica. En este apartado nos recuerda el autor que la Asociación de Academias, de la que es, por cierto, su ilustre secretario, nació en México y aquí vivió hasta el año 1956. No Humberto, sino la asociación. Cuando uno termina la lectura de este libro, por lo menos eso me pasó a mí, vuelve la pregunta: ¿es este libro un ensayo? Me atrevería a pensar que si se toma en cuenta su extensión, el cúmulo de datos, la ingente información que se maneja, las innumerables y eruditas notas que, aunque no están a pie de página, sí aparecen al final de cada capítulo, la obra que presentamos está más cerca de lo que entendemos por tratado o monografía académica. Sin embargo, si atendemos al estilo, a las personales opiniones del autor constantes a lo largo del libro, cabe perfectamente en lo que conocemos como ensayo culto, ensayo erudito. Es sin duda la obra de un especialista, de un experto, pero que además tomó la determinación de escribirlo de forma tal que no solo el colega aprenderá de él, sino también cualquier persona culta con curiosidad en estos asuntos. Es un libro que se puede leer de corrido, como una novela, o si se quiere, como un ensayo, pero también puede estudiarse como un texto especializado. Sacará provecho de él tanto el lector simplemente curioso, cuanto el profesor universitario que desea preparar mejor sus clases de español, de dialectología, de filología. Es sí un ensayo, pero también es mucho más que eso. Le auguro por ello larga vida. Un placer y un honor y un placer estar aquí presentando este importante libro. Narrar bien y describir bien los orígenes del español, a la vez que con precisión lingüística, arribar tras 1000 años o más a los varios puertos de los 22 países actuales de habla española, mostrar su compleja y multiangular estructuración dialectal y social, sus afinidades y diferencias, pasando y paseando por los lugares más remotos donde alguna vez dejó su huella la lengua española, por ejemplo en las Filipinas o en África, o por donde está pasando y se proyecta ahora con una gran intensidad, como en los Estados Unidos, no es cosa nada fácil de lograr, pero es cosa bien lograda, y muy bien lograda, en el libro que hoy presentamos, La andadura del español por el mundo, de Humberto López Morales, premiado en 2010 con el prestigioso Premio de Ensayo Isabel Polanco, otorgado por el Grupo Editorial Santillana. Presentaré primero brevemente el libro y concluiré con unos también breves comentarios, más bien una anécdota, sobre por qué azares del destino llegó este libro a mis manos en forma aún no impresa, aunque Moreno de Alba ya adelantó en parte el porqué. El libro, La andadura del español por el mundo, está estructurado sobre 3 ejes y los 3 bien integrados y secuenciados, con 2 tipos de secuencialidad en diálogo.
la cronología de nuestra lengua por una parte y por otra los problemas fundamentales que configuran en lo geográfico y lo social la lengua española. El libro que ahora presentamos es una historia, una dialectología y una sociolingüística de la lengua española. Es en primer lugar una historia externa de la lengua española con algunas dosis, bastantes, de historia interna, sobre todo de historia del léxico español, de su evolución y su creación a través de los múltiples contactos que derivaron en préstamos. Es también una dialectología tanto histórica como una detallada panorámica de la situación geopolítica actual del español peninsular y americano en sus diversidades y en su unidad. Y es también una sociolingüística de la lengua española, dada la importante información que nos proporciona el autor a lo largo de todo el libro sobre políticas lingüísticas, sobre planificación lingüística, sobre migración y sobre contacto de lenguas. Y es una sociolingüística por la enorme cantidad de información de carácter social que vemos a lo largo de las páginas del libro, tales como la composición demográfica, racial, étnica y social de los hablantes que conformaron y conforman el actual mundo hispanohablante. La andadura del español por el mundo, de Humberto López Morales, es sin duda un libro de difusión y con esa intención fue escrito y por ello se lee como novela o ensayo ameno. Debo decir que los encabezados de los capítulos y de los subapartados, a veces un breve título, a veces la primera línea del apartado en cuestión, están sagazmente elegidos, atrapan al lector y son una estupenda guía para leer u hojear en tramos o con linealidad total este libro, como libro de consulta o como casi novela por la noche. Es sin duda un libro excelentemente escrito con una redacción situada en el ángulo u óptica adecuados para hacer llegar al gran público el tema de la lengua española en su acontecer histórico y en su unidad y diversidad actuales. El análisis de la lengua, aunque cercana a todos nosotros porque es nuestra herramienta cotidiana de convivencia, suele resultar para la mayoría bastante arduo como objeto de estudio. Es sin duda un gran mérito del autor hacer tan buena difusión de un tema arduo. Pero La andadura del español por el mundo es también un libro de investigación seria, que contiene una rigurosa y actualizada información dialectal y sociolingüística, escrito además con gran objetividad cuando se requiere y con opiniones personales. Por eso, como bien dijo Moreno de Alba, es también un ensayo. Y por ello, en nuestra universidad aparece en las bibliografías como libro de texto para lectura obligatoria de algunos capítulos en varias materias de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la subárea de Lingüística. En resumen, amenidad y rigor y amenidad son los sustantivos que mejor definen la andadura del español por el mundo. Y hay que decir que ambos sustantivos juntos no son fáciles de lograr, pero están logrados en esta obra. El libro está estructurado en dos grandes bloques, dos partes como se indica en el índice, que abarcan un total de 19 capítulos con un total de 460 páginas impresas. Después entenderán ustedes por qué este hincapié en el número de páginas, aunque ya lo adelantó un poco Moreno. La primera parte, intitulada Una mirada al pasado, está integrada por 7 capítulos, un total de 185 páginas. Capítulos que en general son más breves que los siguientes 12. La segunda parte, integrada, como digo, por 12 capítulos, lleva por título La situación actual y contiene 260 páginas. Inicia el libro con un capítulo sobre los orígenes del español y concluye con un capítulo sobre el futuro del español. Parecería que Humberto López Morales, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, como todos sabemos, tomó para sí, para estructurar su libro, el lema de la Asociación de Academias, una estirpe,
una lengua, un destino. Pasemos a un comentario algo más detallado de los contenidos. En los primeros 7 capítulos se aborda la gestación del castellano y su progresiva conformación en lengua española, el trasplante de esa lengua al continente americano, la independencia de los países americanos respecto de la corona española y la progresiva diferenciación y autonomía lingüísticas de esos países americanos, la presencia de las lenguas indígenas de estrato y el papel que han jugado los indigenismos en la actual fisonomía del español. Debo señalar que estos capítulos, aunque contienen en buena parte información por lo regular ya conocida, no son simples resúmenes de información. Hay en ellos un verdadero trabajo de criba, de filtro o de selección o posicionamiento del autor respecto de la información que él quiere vertir para atrapar y guiar al lector. Una información que a ojos del autor otorgó las continuidades y las discontinuidades históricas y geográficas a nuestra lengua y le confirieron la personalidad con que hoy la usamos. Queda muy claro en el libro de Humberto López Morales que la andadura del español en el vasto mundo hispanohablante ha sido de grandes continuidades, pero también de discontinuidades, creaciones, recreaciones y transformaciones motivadas por su propia dinámica interna, pero también, y mucho, y ahí está puesto el énfasis del libro, por las migraciones o los trasplantes del castellano a ámbitos geográficos distintos y lejanos. Un par de ejemplos bastará para mostrar esta cuidadosa selección de información relevante realizada por el autor. En el primer capítulo, por ejemplo, propiamente histórico, López Morales resalta 2 hechos. En primer lugar, el papel fundamental de la creación y difusión de la imprenta en la conformación y estandarización de la lengua, y no solo la imprenta para la gestación de la cultura literaria o la cultura política. En segundo lugar, resalta Humberto López Morales la importancia del provenzal u occitano y la presencia múltiple de occitanos y occitanismos en la España medieval para entender una parte nada desdeñable del léxico del español, empezando por la palabra misma español, que es de origen provenzal. Quiero señalar que estos 2 aspectos, la imprenta y los occitanismos, no suelen estar enfatizados en las historias de nuestra lengua. Me refiero a las historias externas, menos aún en las internas, por supuesto. E incluso suelen ser pasados por alto en muchos de esos manuales de historia externa. El libro de López Morales pone el adecuado énfasis en esos 2 hechos trascendentales. Otro ejemplo de selección. En el capítulo 5, sobre las lenguas indígenas básicamente, López Morales integra varias tablas con estadísticas actualizadas de cuántas lenguas amerindias se hablan hoy en día en lo que se ha denominado el subcontinente hispanoamericano. Lenguas llamadas por el autor lenguas resistentes, esto es, resistentes a la conquista española porque siguen vivas. Estadísticas de cuál es su número de hablantes, número activo y número pasivo, cuál es su grado de vitalidad y cómo los hablantes indígenas valoran su propia lengua frente al español. Cito literalmente a López Morales y los resultados de las encuestas directas realizadas por algunos estudiosos, él mismo entre otros. Permítanme leer un breve fragmento del libro. Dice Humberto López Morales: hay otros peligros, está refiriendo a la vitalidad y al futuro de las lenguas indígenas amerindias. Hay otros peligros que conspiran con igual o mayor tenacidad contra la supervivencia de muchas de estas lenguas. El mayor y más importante de ellos es la poca estima que muchos hablantes sienten por su lengua nativa. Decepcionados ante lo poco que se puede lograr con ellas en las macroestructuras sociales hispánicas en las que está inmersa la lengua, terminan por no querer enseñar su idioma aborigen a sus propios hijos. Es una actitud de rechazo que suele estar acompañada de valoraciones muy positivas hacia la lengua y la cultura dominantes. La objetividad es total.
He aquí un ramillete de ejemplos tomados de encuestas directas con estos hablantes. Ahí está la participación del investigador. Respuestas de hablantes indígenas a la pregunta ¿por qué se comunican ustedes o por qué hablan ustedes español? Algunas respuestas. Aquí hablamos español porque es nuestra lengua oficial. Hablamos español porque es más rico y más bonito y más importante y útil que el baré. Porque somos racionales. Porque nos estamos civilizando. Se están poniendo los pelos de punta, ¿verdad? Con las respuestas de los indígenas. Porque queremos estudiar y aprender nuevas cosas. Porque entendemos la radio y la televisión para que nos traten mejor en las oficinas. El balance que el autor hace es muy poco halagüeño, pero es totalmente objetivo. Balance que puede resumirse diciendo que mientras no se pongan remedios educativos y se consiga calidad de vida hablando, viviendo y trabajando en la lengua indígena, estas tienen un negro porvenir. Estos dos ejemplos muestran cómo Humberto López Morales ha realizado un verdadero trabajo de investigación filtrando, seleccionando y focalizando los aspectos más importantes que construyen lo que él ha llamado la andadura del español en el amplio territorio hispanohablante, peninsular y sobre todo americano. El soporte de la investigación, en Humberto López Morales, investigador, lo podemos constatar en las 22 páginas de bibliografía especializada en tipografía de 9 puntos, a espacio cerrado, que nos ofrecen un panorama bibliográfico que conjunta la tradición con los estudios más recientes sobre sociolingüística y dialectología. Parte del soporte de investigación es, desde luego, la realizada por el propio autor y publicada a lo largo de los años en forma de libros o artículos especializados del autor de este libro. Pasemos a la segunda parte de la obra. Es la más extensa, tanto porque el autor trata minuciosamente la geografía y política de la lengua española en los 20 países que la tienen como lengua oficial y o lengua materna de la mayoría de sus hablantes, sino también porque trata la lengua española en los territorios donde el español no tiene estatus de lengua oficial, pero sí tiene una real presencia con diversos grados de vitalidad, tales como en los Estados Unidos, en Filipinas y en la Guinea Ecuatorial. Pero además, esta segunda parte sobre el español de hoy es la más extensa porque, sin duda, Humberto López Morales es un excelente dialectólogo, sociolingüista y lexicógrafo de la sincronía actual del español, ha practicado también la filología y en cada uno de esos 12 capítulos se aprecia esa maestría y el conocimiento directo del campo de investigación. El primer capítulo de esta segunda parte aborda un controvertido tema sobre el que todos sin duda habremos opinado en alguna ocasión, con opiniones distintas según que vivamos en el continente americano o vivamos en la península ibérica. ¿Qué nombre le damos a nuestra lengua, castellano o español? ¿Y cómo nombramos la realidad geográfica y política que cobija a los países americanos hispanohablantes? Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica. Nos dice el autor que Iberoamérica e Hispanoamérica son conceptos bien acotados con realidad geográfica, mientras que Latinoamérica es un concepto dialectalmente huidizo, originado en la tradición francesa y que él aconsejaría desecharlo. El capítulo está respaldado con interesantes estadísticas, como la mayoría de los capítulos, sobre preferencias de los términos español o castellano o la indiferencia de cualquiera de las dos voces. Son unas estadísticas muy interesantes, el capítulo 8. Los capítulos 9, 10 y 11 están dedicados a plasmar de manera concisa y con una interesante elección de temas básicos el mosaico de lenguas en España y el mosaico de las modalidades dialectales hispanohablantes en América. Algunos de los temas abordados en estos capítulos son las migraciones, América en España, España en América, Hispanoamérica en los Estados Unidos, es un gran conocedor de la lengua española en Estados Unidos, la demografía hispana en Estados Unidos, la enseñanza del español, la fuerza lingüística y política de los migrantes,
los efectos de una política lingüística aún incipiente, por ejemplo, en Estados Unidos, que facilita el aprendizaje del inglés sin obligar a los migrantes a abandonar sus lenguas maternas, movimiento conocido como el English Plus. También nos habla del English Only, de las diversas políticas lingüísticas que se han practicado y se practican en los 50 estados de la Unión Americana. Los capítulos 13 a 17 abordan el problema del grado de homogeneidad o de heterogeneidad de la lengua española en el mundo hispanohablante. Abre un tema candente, el capítulo 13, intitulado ¿Es uniforme el español?, para pasar a situaciones lingüísticas específicas como la de Puerto Rico, con cooficialidad inglés-español y aparente bilingüismo, como nos dice el autor, solo aparente, a situaciones marginales, ya sean sociales, como la del cocoliche, con las lenguas de jerga o pandillas también, o situaciones especiales por la geografía donde se habla ese español, como es el caso del español en Filipinas y en la Guinea Ecuatorial. Sigue un extenso capítulo, el 18, intitulado El español hoy, y en sus más de 50 páginas el lector puede atisbar con más facilidad las opiniones personales del autor sobre el papel, por ejemplo, de los medios de comunicación, el grave problema de normar o estandarizar con normas ajenas a los usos lingüísticos de una comunidad. Hace algunas críticas a la agencia EFE y a las normatividades que vienen desde España. El papel de las telenovelas, muy interesante, en la difusión del español americano en Europa, y el papel de las telenovelas como un cohesionador y nivelador de distintas modalidades hispanohablantes. La falta de cuidado por parte de los comunicadores de radiotelevisión y prensa en el uso de la lengua. Falta de cuidado que, nos dice el autor, no es para alarmarse. No ponen en peligro la unidad y vitalidad de la lengua española. Y con una visión optimista, pero muy cautelosa, sobre el futuro del español en el mundo, concluye el libro de Humberto López Morales. El lector encuentra, en resumen, los grandes bosques que conforman el sistema ecológico complejo de la lengua española, pero encuentra al mismo tiempo el detalle, los árboles, las pequeñas hojas que han ido conformando, que son la base, caracterizan y son definidoras de ese sistema ecológico hoy en día. Sistema ecológico complejo, sin duda, como nos hace ver el autor a lo largo de los 19 capítulos, que paso a paso y cambiando de estaciones y de climas construyeron el gran diasistema de la lengua española actual. Una lengua que define Humberto Morales como policéntrica, multinormativa y con grandes diferencias, pero una y la misma a la vez. Una anécdota que ya adelantó el doctor Moreno de Alba sobre mi primera lectura de este libro. Este libro llegó a mis manos originalmente dos tomos engarbolados que sumaban casi 600 páginas a espacio de un y medio. Llegó a mis manos hace cosa de un año como un manuscrito que debía yo leer y evaluar como miembro de un jurado, junto con una decena más de manuscritos en una caja. Cuando los saqué de la caja que me había enviado Santillana con todos los materiales, me dije, ¿a poco esto es un ensayo? Bueno, dije, no manches, ¿a poco esto es un ensayo? Tan sencillita, dócil y tranquila que soy, me fui al DRAE y consulté la definición de la palabra ensayo. Como no voy a dar ninguna, pues ya las dijo todas Moreno de Alba, pero yo me estaba fijando sobre todo en el asunto de la cantidad de páginas. Acto seguido, llamé al secretario del jurado para preguntarle que qué entendía Santillana por ensayo. Me dijo el secretario del jurado que no había límite de páginas y que solo contaba el contenido y que me pusiera a leer contenidos. Me dispuse a leerlo. Confieso que no sin cierto escepticismo, a ver qué rollo se había echado el autor en un ensayito de 600 páginas. Leí entonces un manuscrito firmado por Hernán Luna, un señor absolutamente desconocido para mí,
Aclaro, como ya dijo el doctor Moreno, que es requisito del premio someter el texto a concurso bajo seudónimo. Durante la lectura me preguntaba yo una y otra vez, debo decir que la curiosidad me mataba, ¿quién será este colega que yo desconozco? Porque la bibliografía está muy bien equilibrada y no se puede pescar al autor en la bibliografía. Aunque no parece tan jovencito, lo siento, Humberto, con ese caudal, ese montón de datos correctos que maneja, esa bibliografía cabal, tradicional, actualizadísima, y ese buen entender, buen saber hacer y buen seleccionar los problemas. Debo decir que fue una gratísima sorpresa descubrir a mediados de octubre de 2010 quién era ese desconocido Hernán Luna. Sorpresa no en cuanto al autor, sino grata sorpresa, porque era un colega muy respetado, mi maestro en 2 cursos del posgrado en la UNAM hace ya algo de tiempo, muy poquito, y desde entonces un amigo muy querido. El libro es sin duda, así lo entiendo ahora, la andadura de un incansable viajero, Humberto López Morales, que por allí por donde viaja debe llevar una libretilla disimulada en alguna bolsa de sus impecables trajes y viaja con un oído muy abierto y unas orejas tolerantes y sensibles hacia los otros y hacia la cultura y las situaciones sociales y políticas de los otros países, apuntando diferencias y semejanzas lingüísticas y sociales. Pero no todo es viajar. La andadura del español por el mundo es, como ya dije, resultado de sentarse, de reflexionar, de cribar y de jerarquizar mucha información. Requirió sin duda cientos de horas de lecturas ajenas y propias, de sedimentación de muchísima información y de buena y objetiva crítica de datos. Muchas gracias, Humberto, por regalarnos tu saber hacer en este magnífico y muy ameno libro. Decir que estoy realmente muy emocionado y muy feliz por estar aquí con todos ustedes. Creo que no tengo que decir tampoco que mis presentadores, ambos, son amigos míos, amiguísimos míos de hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, ese entusiasmo, ese cariño que ustedes pueden observar se debe fundamentalmente no tanto a la calidad de la obra, cosa muy discutible, por supuesto, sino al afecto personal que nos une, que duda cabe. No sé si las palabras que se han dicho hoy aquí hubieran sido las mismas de no saber que Hernán Luna era Humberto López Morales. Y había una clave que, por cierto, y afortunadamente nunca se dilucidó, es HL, Hernán Luna, Humberto López. Pero claro, evidentemente, ¿quién va a saber eso? Pues quiero decirles, ya amistosamente y en confianza, que yo he disfrutado tremendamente escribiendo este libro. Y lo he disfrutado por muchos motivos. Primero, porque es una parte entrañable y fundamental de mis intereses científicos desde hace ya muchísimo tiempo. Eso por empezar. Pero después, porque también me atraía mucho la idea de escribir un libro que pudiese ser naturalmente aceptado, incluso triunfador en una editorial y en una convocatoria territorialmente importante, y que por lo tanto podría tener muchos más lectores, puesto que era un libro de lingüística estrictamente hablando, que es lo que solemos hacer habitualmente, sino que era otra cosa. Y esa otra cosa me hizo divertirme mucho, escribiendo. Yo tenía alguna experiencia, no mucha, pero alguna experiencia en escribir libros para el gran público. La primera fue La aventura de la calera en América, que publicaron en Madrid. Ese libro, yo no sabía cuando dije que sí, que aceptaba hacerlo a los amigos de la editorial, no sabía que iba a ser tan complicado y tan difícil hacer esto. Pero me percaté de que yo ahora sí, en los primeros capítulos, quería leer a 2 personas. Una de ellas, una casi licenciada, no terminó su curso de historia porque tuvo la mala idea de casarse previamente, y después todo eso quedó allí, pero una chica lectora, etcétera, etcétera. Y la señora, la empleada doméstica que limpia en mi casa. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque es una mujer
que solamente terminó su escuela primaria y luego secundaria, pero que ya quisieran muchos universitarios ser una lectora tan asidua y tan dedicada como esta mujer. Y digo, bueno, vamos a ver, es un libro escrito para el gran público y me va a ser muy beneficioso. Si hay algo que yo no entiende, es que eso hay que revisarlo, que duda cabe, ¿no? Pues así fue. Bueno, mi amiga querida, y hubiese podido ser colega, pero no lo fue, en historia, claro que hizo unas observaciones pequeñas, moderadas, pero esta señora hizo unas observaciones pero abundantísimas, sobre todo diciéndome, mire, lo siento mucho, pero yo no entendí nada de esto. ¿Y esto? ¿Qué quiere decir esto? Es que es una cosa muy confusa. Y lo que más me llamó la atención fue, en uno de los capítulos, el capítulo de léxico, etcétera, etcétera, de aquel libro, me dijo, mire, don Humberto, este capítulo para mí ha sido una gran decepción. Quedé prácticamente muerto, pero como yo quería saber, sí, no me digas, cuánto lo siento, le he puesto a leer una cosa que me ha demorado tiempo y se toma, a ver, ¿qué le parece? Y dice, claro, me ha decepcionado porque yo pensaba en un capítulo de léxico. Yo pensaba que usted iba a decir algo que nos interesa muchísimo. Son esas palabras que en América son buenas y aquí son malas, o al revés, que aquí son malas y en América son buenas. Digo yo, perfecto, eso es absolutamente magnífico. O sea, los problemas relacionados con ese tema, ¿verdad?, de tabuización, destabuización, etcétera, no nos había tocado, no se me había ocurrido, sinceramente. Y eso era lo que a ella, y supongo que a otros muchos lectores, les interesaba. Bueno, pues me senté pausadamente, rehice el capítulo totalmente y añadí 20 páginas sobre estos problemas, con ejemplos abundantes, etcétera. Bueno, la segunda vez que lo leyó, entró con una gran sonrisa de triunfo y dijo, eso sí, ahora sí. Y bueno, efectivamente, por esta vez he triunfado en este capítulo. Lo demás era cosas que inadvertidamente se me escapaba un tecnicismo, y no tenía por qué saber qué era aquello, no estaba en el texto explicitado lo suficiente, y esas cosas ya eran cositas de ahí por aquí, por allá, etcétera. Pero eso de ese capítulo es que me salvó la vida. Pues no sé por qué, pero no se me ha ocurrido hablar de esas cuestiones que son de un interés vivo y actual de casi todos los lectores que acuden a un libro como este, que no es un libro científico, sino un libro de divulgación, etcétera, etcétera. A mí aquel libro me enseñó muchísimo, pero muchísimo, y me dio muchas alegrías, porque comprobé, el libro tiene ya como 3 años, lleva una segunda edición ya, va para la tercera, pero comprobé que efectivamente había mucha más gente de la que yo pensaba que estaba interesada en asuntos de la lengua materna, de la lengua que manejábamos constantemente. Yo pensaba hasta el momento que sí, que podría haber uno que otro, pero en realidad eran textos pues, para un público o escolar, universitario, o para colegas, o para un público especialmente interesado en esto. Y ese libro, por la venta que he tenido, me hizo ver que estaba completamente equivocado. Y eso me hizo muy feliz, me dio una gran satisfacción de saber que alguien de su casa, que no tiene nada que ver con esto, pues sí que podía interesarse, que podía disfrutar y que podía aprender cosas de esos libros. Y de ahí aprendí muchas cosas, y debo confesar públicamente, que ustedes se lo estarán imaginando, que ese aprendizaje, seguido después por otro libro del mismo editorial, que no tuvo el éxito que hubiésemos querido, que tenía que ver con cuestiones de léxico, etcétera, etcétera, y seguido por eso, me sirvió de mucho para este libro, para este ensayo. Bueno, no es la primera vez que surge el tema aquí esbozado y elaborado. Bueno, un ensayo, pero esto es un ensayo, bueno, si ustedes van a diccionarios, no solamente hispanos, sino de todas las lenguas, se encuentran con que hay una buena cantidad de definiciones de ensayo, ¿verdad? Yo realmente rechazo vigorosamente que el ensayo tenga que ser una cosita así, hablada por un señor tonto que dice lo que le parece, que son idioteces y que eso es un ensayo. Pues no, lo siento mucho, eso es una estupidez. Vamos a llamar las cosas por su nombre. O sea que sí, muy bien, una cosa breve, bueno, pero ¿por qué breve? Hay que decir a veces cosas que no se pueden decir en 2 palabras. Hay que ampliar, porque hay que ver porque esto sí, porque esto no, y a qué contribuye esto otro, y qué causa lo demás, porque si no es dejar al lector que en una especie de cosa superficial, anodina, medio absurda, bueno, bonitamente escrita, a veces, para mí eso no es un ensayo, eso es una idiotez, oigan, realmente. Ahora, a partir de ahí, no por supuesto de otras cosas. Si este libro hubiese sido un libro técnico, pues evidentemente que la mayoría de las personas no hubiesen entendido la mitad del que estaba diciendo, porque estábamos hablando pues, para colegas, para especialistas, ¿verdad?
y no hubiese sido nada. Pero ese es un libro que llega, cada día voy dando más cuenta de ello, llega a mucha gente que no necesariamente estuviese interesada originalmente por la lengua y que tampoco tenía ningún conocimiento, quiero decir, pues de clases, de cursos, de universidades, clases secundarias al respecto. Y dije, bueno, vamos a ver cómo yo puedo, si soy capaz de hacer aquí una especie de mezcla, ¿verdad?, entre unas cosas y otras. Y creo que eso me costó mucho tiempo que no tenía, a propósito, porque a mí me llegó, yo tengo un primo que vive en Estados Unidos, que se llama Orlando, que está muy al tanto de todo, porque él vive convencido de que no es mi primo, sino de que es mi papá. Y entonces, mira, a ver, estás haciendo esto, recuerda que te tienes que hacer tal cosa, etc. Y un día me llama y dice, mira, acabo de sacar Santillana, bueno, nosotros por Santillana en España, y en Estados Unidos también, acabo de sacar ahora el anuncio de un concurso, de un premio espectacular, que es para ti. Digo, ¿cómo? ¿Es para mí? Por lo que estás diciendo, dice, sí, porque fíjate, que es un texto sobre cualquier cosa que tenga que ver con la lengua española. ¿Y quién? Recuerda que es mi primo. ¿Y quién va a saber de eso más que tú? Bueno, en familia, sí, ¿no? Digo, ¿y qué plazo hay? Dice, hay 9 meses, como un parto, pero que después se prolongó a un mes más. Y digo, imposible de toda imposibilidad. Yo estoy hasta aquí de trabajo, de cosas, de cosas que entregar, y no puedo hacerlo. Eres un tonto. ¿Cómo vas a aprovechar esa oportunidad? Etcétera. Además, si sé que lo estás diciendo con la boca pequeña, porque sé que vas a hacerlo, porque te encanta que tal. Bueno, pues seguramente no es mi papá, ni siquiera mi mamá, pero parece que me conoce muy bien. Y dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Puedo poner esto, y entonces me di a la tarea. Claro que para mí no era un tema completamente novedoso. Yo he trabajado parcialmente cosas aquí, allá, etcétera, y algunas de esas cosas las aproveché. No tal cual, porque eso hacen estudios serios, no quiero decir ello, rigurosos para colegas. Pero ha habido que rehacerlos todos para poner algunas cosas pequeñas, solfa clara, etcétera. Y estuve trabajando como un endemoniado, mañana, tarde, noche, madrugada. Y un momento en que me llaman el primo y dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y estoy hundido totalmente en la miseria, porque trabajo como una fiera y no avanzo lo suficiente, y el tiempo está terminando y tal. Y decía, sí, bueno, pues allí estaré pasado mañana. Él vive en Miami, estaré allí pasado mañana. Digo, bueno, muy bien, ¿y para qué vive pasado mañana? Si me da igual que no estés y yo lo voy a hacer yo. Pero me dijo, como tú eres un poco inútil para los ordenadores y para buscar cosas, y él es ducho en eso, dice, pues yo te voy a ayudar, porque voy a estar todo el tiempo mirando a ver si encuentro algo que pueda interesarte para el libro. Y estuve bueno, efectivamente, sacó una cantidad de cosas de internet que no me interesaban absolutamente para nada. Así que saqueaban de inmediato al cesto de la basura, o como suelo decir a veces, por una palabra que me gustó mucho y aprendí en Puerto Rico, al zafacón. Entonces, pero había otras cosas que sí, por ejemplo, cosas, yo he estado muchas veces en Panamá, he estado muchas veces en Filipinas y conozco vis a vis la situación, pero no en Guinea Ecuatorial, que me había invitado varias veces y no me había podido ir por algún motivo, una vez una cosa, otra cosa. Así que hay mucha información libresca en cuanto a Guinea Ecuatorial, pero no en cuanto a Filipinas, que así que la palpé, ¿verdad? Directamente. Y claro, pues había muchas cosas de Filipinas. Uno se queda sorprendido cuando va a internet y se encuentra no solamente con cosas muy interesantes, también con idioteces, pero desde luego una cantidad enorme de materiales. Después pues hay que tener tiempo para ver y para discernir y decir, esto me interesa, esto me interesa este punto, subrayarlo, esto no. Pero fue un trabajo, créanme ustedes, tan absolutamente gustoso, tan deleitoso, que me hizo tan feliz. Estaba yo cansado, agotado, me acostaba a la 1:30 y a las 7 despiadadamente se llamaba el despertador, y además tenía que ir pues, por lo menos unas horas al despacho de la asociación academia y responder, claro, más urgencias, cosas así. O sea que fue un trabajo duro, pero un trabajo muy ilusionado, muy ilusionado. Con todo, yo no las tenía todas conmigo. Porque dije, bueno, soy la lengua española. Habrá docenas de cientos de personas, de colegas, etcétera, que de la lengua española me pueden hablar y pueden decir, porque es la materia de su trabajo y parcialmente de su vida. Así que va a ser una competencia muy dura, ciertamente, etcétera. Un tema muy bonito, accesible para mucha gente. Estaba también el gancho de los dineros que se daban por el premio, etcétera, etcétera. Cosa que era, repito, con toda honestidad, era lo menos que me importaba.
Pero había otra gente que pensaba yo que sí, no, como si $10 se vendría muy bien con cualquiera, lo que hablaba en el dólar. Pero bueno, eso no era para mí el aliciente, sino lo otro, poder tener un triunfo sobre mí mismo y decir, bueno, muy bien, en este tiempo tan verdaderamente limitado, poder hacer, y hacerlo más o menos bien, un ensayo, porque para mí eso es un ensayo, como para mí una obra científica y rigurosa es otra cosa. Si ustedes quieren transformarse, van a la bibliografía mía y verán lo que realmente es un libro, de verdad, serio y riguroso, y lo que es un ensayo, pero un ensayo sensato, para gente sensata, no para babalicones idiotas, sino para gente que sabe lo que quiere, que necesita que le aseguren con argumentos que eso es así, porque es así, etcétera, etcétera. Que no todos somos tontitos, ¿verdad? De manera que eso es lo que yo trataba ciertamente. Y por fin, un día antes de que se cerrara el plazo que yo tenía desde Madrid para que eso pudiera llegar a través de correo, aunque fuera correo express y todo eso, a México, que era donde estaba el equipo que iba a ser, un día antes de que eso ya se acabara, lo terminé. Bueno, yo lo había terminado unos días antes, pero hubo que fotocopiar, hubo que reproducir, hubo otra vez que ponerle tapas y cosas así. Además pedían también, además del texto, el disco, que eso fue muy fácil, etcétera, etcétera. De manera que entonces entregué yo, puse todo en el correo y por fin llegó a tiempo, justamente a tiempo, pero supongo que con muy poquito de... Así que donde ya me dijeron que sí, que había llegado, que todo está bien, eso me lo dijo Santillana Madrid, dijo, no, el envío hecho por usted por tal, ya ha llegado. Yo los tenía cada dos por tres llamándolos. Estoy muy interesado en esto, pero claro, si el libro llega después de, pues, es terrible, no pasa por eso, ¿no? Llegó justamente a tiempo. No muy a tiempo, pero a tiempo, así que y entonces ya empezó el largo camino, absolutamente independiente. Es como los hijos cuando son grandes y se van, bueno, pues esto igual, el libro se parece igual, yo no tengo hijos, pero supongo que será así. Ese hijo mío, el último de todos ellos, que me había costado mucho sudor y mucho trabajo y muchos